Hola, mi nombre es Neivis Quintero y hoy voy a contarte mi testimonio de una vida nueva. Cuando era joven, adolescente, hace poco, me intrigaba mucho el futuro y siempre quería saber qué había en el futuro, qué venía, hacia dónde íbamos, ¿verdad? Una vez que faltáramos en este mundo. Y entonces me empecé a involucrar en filosofías orientales, nueva era, astrología, Rosacruz, todo este poco de cosas que estaba en una búsqueda. Y esa búsqueda, mientras más buscaba, más vacía me sentía y como que más alejada de Dios me iba sintiendo. Y entonces yo trabajaba con la señora Yolanda Azcárraga en una firma de abogados y un día, así como bien con estas crisis existenciales, voy a su oficina y le hago la pregunta: ¿cómo uno puede saber cuál es la voluntad de Dios para su vida? ¿Cuál es el plan de Dios para la vida de uno? Esa era mi gran pregunta. Y ella muy sabiamente me dijo: eso tienes que buscarlo tú. Eso tienes que tener una relación personal con Cristo, tienes que invitarlo a tu vida, invitarlo a tu corazón y Él te lo va a revelar. Luego de esta gran pregunta interrogante, empecé, ¿verdad?, mi búsqueda con Dios. Ella me dijo cómo hacerlo, me dice: tienes que invitarlo a tu corazón, hacerlo el Señor de tu vida, pedirle perdón por tus pecados y pedirle que te transforme. Y Él va a hacer, ¿verdad?, y te va a dar un cambio en ti y vas a revelarte cuál es el plan. Entonces, leyendo, ¿verdad?, yo vi en la Biblia que decía que Dios era un Dios de pactos, que Dios había hecho un pacto con Abraham, había hecho un pacto con David, había hecho un pacto con Salomón. Entonces yo le dije a Dios: Señor, yo quiero hacer un pacto contigo. Y Señor, si tú me das estas 5 cosas que yo quiero, que son el anhelo en mi corazón, que yo veía imposible, yo voy a seguirte y nunca más me voy a apartar de ti. Estas 5 cosas, ¿verdad?, son las siguientes. Primero le dije: Señor, yo quiero un esposo, no me había casado. Señor, yo quiero tener un apartamento propio, casa, apartamento propio. Quiero tener hijos, quiero tener un mejor trabajo donde gane más y trabaje menos. O sea, esas eran las condiciones. Y quiero que también toda mi familia me acompañe en este nuevo caminar con Cristo. Entonces, ese mismo mes que hice este pacto con Dios, conocí a mi esposo. Mi hermana me presentó a mi esposo y hasta el día de hoy vamos para 29 años de casado. Y bueno, se cumplió la primera condición que yo la veía bien difícil porque yo pensaba que Dios no quería que yo me casara. Después viene cuando, en eso que estábamos como planeando ya nuestra boda y eso, mi suegra había vendido su casa. Y ella viene y nos regala, ¿verdad?, un dinero bien importante. Y con ese dinero pudimos abonar para nuestro primer apartamento. O sea que ya, condición número 2, ¿verdad?, teníamos nuestra casa propia antes de casarnos. Después, como 2 meses antes de casarnos, me llaman de un trabajo que había aplicado hacía como 6 meses, nunca me habían llamado, y me llamaron: te necesitamos ya. Yo les dije: bueno, me voy a casar, espéreme. Ellos dijeron: no, tómate los días que tú quieras, no sé qué, pero te necesitamos y ven a trabajar. Y era un trabajo como el que yo le había pedido a Dios. Así que condición número 3. Después de esto, hay una crisis de salud, ¿verdad?, en mi familia, y esto hizo que todos buscáramos de Dios. Todos nos pusimos a orar. Mi hermana, mi cuñado empezaron a venir a la iglesia y fue una transformación en mi familia. Mi hermano también vino, ¿verdad?, por esta situación familiar que estábamos teniendo. Y entonces yo vi ahí la 4ª petición que le había hecho a Dios. Y bueno, la 5ª vino después mis hijos, obviamente después de casarnos. Tuve a Victoria, que hoy en día tiene 26 años, y tuve a mi hijo José Antonio, que hoy tiene 24 años. Estos 30 años han sido una vida de aventura siguiendo a Jesús, siguiendo al perfecto, el dador de la vida. Él es todo para nosotros. Nosotros no somos perfectos, Él es el perfecto.
y siguiéndolo a Él, ¿verdad? Ya no me tengo que preocupar del futuro, ya sé que mi futuro es Cristo, ya sé que tengo una vida eterna, ya sé que si pongo mis manos en Él, mi vida en Él, todo va a funcionar de acuerdo a su voluntad y es para bien. Yo tenía una vida vacía, estaba en esa búsqueda, buscando a Dios y encontré a Dios que me llenó. No era el esposo, no eran los hijos, no eran las cosas materiales, era a Cristo que necesitaba en mi vida y en mi corazón. Y de hace 30 años he llenado mi vida, soy una persona plena, feliz y todo eso se lo debo a Él, al único, al gran yo soy. Y por último quiero dejarte este versículo de Romanos 8:38 que dice que nada podrá apartarnos del amor de Dios, ni siquiera los poderes del infierno. Mi historia es el resultado de un encuentro con el poder transformador de su palabra. Cristo está vivo.